Bienvenidos a Visay Panamá 2021 y continuamos en nuestro último día de charlas, en donde hemos compartido con expositores nacionales e internacionales investigaciones y su experiencia. Este evento es organizado por la Fundación Comunidad Hoyo. Muy buenos días, reciban ustedes una cordial bienvenida a la charla ATPWN, Emulación de Adversarios y Técnicas Ofensivas. En esta charla, Stephanie Black y mi persona, Bielsa Gómez, los estaremos acompañando. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Bien, Bielsa, muy bien, emocionada y ansiosa por ver esta presentación de seguridad ofensiva. Realmente quiero ver estas técnicas, así que bueno, esperando que inicie pronto para verla. Excelente. Agradecemos a nuestros benefactores de la comunidad Hoyo y patrocinadores oro y bronce por su apoyo. Gracias a ellos, Visay Panamá 2021 es una realidad. Los invitamos a visitar el sitio web visaypa.org y conocer más detalles de los expositores y benefactores. Además, los invitamos a compartir en nuestras redes sociales VisayPA y Comunidad Hoyo. Tenemos premios por su participación en redes. Doy la bienvenida a nuestro expositor Pablo González. Pablo nos acompaña desde España. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días allí y buenas tardes aquí. Exacto, buenas tardes Pablo. Bueno, les quiero comentar que Pablo González trabaja en Telefónica, es ingeniero informático y es autor de diversos libros de ciberseguridad de la editorial 0x World. Es MVP en seguridad de Microsoft 2017 y 2020, cofundador del blog de seguridad Flu Project y fundador de Hacker Clubs. Además, es director del máster de seguridad de las TIC en la Universidad Europea de Madrid. Es docente en diversos máster con temática de ciberseguridad y además es ponente de diversos foros nacionales como internacionales, como el que estamos en este momento. Pablo, bienvenido, muchísimas gracias. Yo sé la diferencia horaria que hay. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Gracias. Quito la presentación, apagamos las cámaras y te dejamos acá para que nos compartas esta super charla. De acuerdo, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar. Bueno, lo dicho, en primer lugar, gracias a Visay Panamá y a la comunidad Hoyo por la oportunidad de estar aquí con vosotros hoy. La charla que traigo hoy pues es una charla sobre emulación de adversarios, técnicas ofensivas y bueno, una herramienta que hemos desarrollado en el departamento de ideas locas en Telefónica y que es una herramienta open source que cualquiera puede utilizar, puede mejorar, puede hacernos llegar su contribución al proyecto, porque ya digo, es un proyecto open source. Y bueno, es una herramienta que presentamos el año pasado en Black Hat, Estados Unidos, en Black Hat de USA. Y bueno, hemos ido mejorando algunas cosas y queríamos comentaros un poco los avances que hemos ido haciendo, ¿no? Y bueno, lo primero, la presentación ya la habéis hecho muy bien, así que no tengo mucho que añadir. Ahí tenéis unas notas sobre mí y un poco lo que vamos a contaros un poco en la charla. Lo primero es explicar qué es esto del Mitre ATTSK, de la matriz, del conocimiento que hay en esta matriz y un poco para qué se utiliza en las organizaciones este tipo de conocimiento, ¿no? Lo segundo es hablar ya un poco de la herramienta. Voy a mostraros un poco la idea, un poco lo que es la emulación de adversarios llevada a cabo con esta herramienta. Voy a contaros también sobre la arquitectura de la herramienta. Voy a hablaros del flujo operacional y vamos a hacer una serie de ejemplos para que vosotros veáis un poco el uso de la herramienta y os den ganas de descargarla y probarla, ¿no? Y luego también contaros que es un proyecto colaborativo. Como os he dicho, es un proyecto open source, pero vais a ver que tiene una parte colaborativa y que hay una inteligencia de conocimiento que se puede compartir, es decir, unos planes de amenaza que veremos después que cada uno puede meter su conocimiento ahí y puede compartirlo con el resto, ¿no? Para poder medir la eficacia y la eficiencia de los controles de la organización o de su organización. Bueno, esto lo comentaré después, paso a paso. Y como digo, va a ser una presentación con bastantes demos y bastante práctica, así que espero que os guste. Pero antes de comenzar, quiero hacer un guiño al pasado. En noviembre de 2019, presentamos una idea que era la semilla de ATT Pound. Se presentó en un evento aquí en España, llamado Cybercamp, en noviembre de 2019, exacto.
Y yo prometí que esa herramienta o que esa idea pues evolucionaría y llegaríamos a hacer una herramienta pues, que cualquiera pudiera utilizarla para la emulación de adversarios. Y es un poco a donde hemos llegado con Antes de Pound. El caso es que aquella herramienta, era una prueba de concepto donde pretendíamos mostrar cómo se podía cualquiera podría hacer una pequeña herramienta de emulación de adversarios con las técnicas conocidas y con un lenguaje por detrás como es PowerShell para poder simplificarlo todo. Entonces, esa prueba de concepto fue la semilla de lo que vosotros vais a ver aquí, ¿vale? Vais a ver que algunas pantallas son bastante parecidas. Y bueno, simplemente hacer ese guiño al pasado. Ahí tenéis el enlace a YouTube, donde está aquella charla donde se habla también de emulación de adversarios y se cuenta un poco eso, la idea de hacer una herramienta, que cualquiera pueda hacer una herramienta para emulación de adversarios basándose en la matriz del Mitre y basándose en su propia experiencia, en sus propias técnicas que el día a día utiliza, ¿no? Bueno, pero ¿qué es esto del Mitre ATTNC Key? ¿Qué es esto de la matriz de conocimiento del Mitre? ¿O qué es esto de ATAC, como muchos lo llaman? Bueno, al final, el Mitre ATTNC Key es uno de los frameworks más utilizados en lo que a técnicas ofensivas y recopilación de conocimiento se refiere. Al final, este tipo de matriz lo que pretende proporcionar a las organizaciones es una matriz de conocimiento donde podamos conocer las técnicas y las tácticas utilizadas por los atacantes, por los adversarios, ¿no? ¿Con qué objetivo? El objetivo es muy sencillo. El objetivo es utilizar este conocimiento porque este conocimiento es utilizado por las amenazas desde hace unos cuantos años a las que se enfrentan las organizaciones y con este conocimiento poder medir la eficacia y eficiencia de los controles que tenemos implementados en las organizaciones. Al final, la matriz del Mitre es una matriz ofensiva, sí. ATTNC Key es una matriz ofensiva, sí, pero realmente está hecho para poder medir si los controles están correctamente configurados y las protecciones de las organizaciones están correctamente configuradas, de tal forma que si nos llega una amenaza a día de hoy que utiliza técnicas que vienen aquí en esta matriz de conocimiento, vamos a poder estar preparados para ello, ¿no? Entonces, es una fuente de conocimiento para los equipos de Red Team, es así, y es una fuente de conocimiento y una fuente práctica para los equipos de Blue Team. Es decir, al final los equipos de Blue Team pueden entrenarse también con este tipo de conocimiento para poder medir si los controles y todos los procedimientos que tenemos defensivos están funcionando correctamente. Bien, además de esto, bueno, este framework es el principal que tiene el Mitre, pero no es el único, porque luego está el pre-ATTNC Key y luego hay otros derivados, pero el más famoso, el más estandarizado a día de hoy es el ATTNC Key. Consiste en que la amenaza ya está dentro de la organización, ¿no? Es decir, ya tenemos la amenaza dentro de la organización y es a partir de ahí qué puede hacer esa amenaza dentro de la organización, cómo se puede mover, ¿no? Cuáles son sus tácticas, que realmente en las tácticas vais a ver que son las columnas de esa matriz y cuáles son las técnicas. Las técnicas son las implementaciones diversas de una táctica concreta y son las filas de esa matriz, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir definiendo qué son las tácticas. Al final las tácticas, como os acabo de decir, es lo que veíamos aquí arriba, la fila, y podemos ver pues, que es el acceso inicial, formas de ejecutar código, por ejemplo, de generar persistencia dentro de la organización, de escalar privilegios dentro de la organización. La táctica va definiendo diferentes vectores. Mientras que la técnica, que son las filas, si nos fijamos, por ejemplo, en la escalada de privilegios, pues hablamos de manipulación de tokens, hablamos de uso de DLLs, hablamos de DLL hijacking, hablamos de técnicas diferentes para poder implementar esa táctica. Por lo cual, para una táctica concreta vamos a tener N técnicas. La matriz es una fuente de conocimiento dinámico, es decir, esta matriz no está ahora hecha y no va a crecer. El Mitre la va aumentando, es decir, cada X tiempo se van actualizando, las tácticas, lógicamente, incrementan menos o varían menos, pero las técnicas sí que se van incorporando nuevas técnicas a esa matriz de conocimiento. Y esto el Mitre no lo ha hecho así un poco por hacer, sino el Mitre se ha ido fijando en las amenazas, en los adversarios más importantes de los últimos años, ¿no? Es decir, si miramos dentro del framework vamos a poder encontrar también que tenemos información sobre las amenazas, sobre el software, sobre el malware, sobre los ataques, sobre los adversarios que han utilizado estas técnicas, ¿no? Podemos encontrar cosas como desde WannaCry
podemos definir un WannaCry, ¿no? Es decir, WannaCry ha utilizado esta técnica y esta técnica y esa técnica y las englobamos dentro de estas tácticas. Por ejemplo, podemos encontrarnos a Flame, podemos encontrarnos malware muy famoso de los últimos años que han ido utilizando diferentes técnicas y tácticas que encontramos en esta matriz. Por lo cual, esta matriz, tanto para la gente ofensiva, equipos de Red Team, pentesters, etcétera, es una buena fuente de información para aprender, sobre todo, cómo se pueden llevar a cabo ciertas técnicas para eso, para los ejercicios de Red Team y para el pentesting puro. Y luego para la parte de Blue Team también es muy interesante porque lógicamente va a permitir, mediante una emulación de adversarios, va a permitir medir sus controles y las configuraciones de estos. Bien, visto esto, vamos a ir con la idea de ATT-Pound. La idea de ATT-Pound pues, surgió, como he dicho antes, en el año 2019 y al final ATT-Pound es una herramienta la cual está diseñada para emular adversarios, basándonos siempre en la matriz de Mitre. ¿Vale? Vamos a utilizar sus tácticas, vamos a utilizar sus técnicas. Lógicamente, a día de hoy no tenemos implementado todas las tácticas ni técnicas de la matriz, pero sí que hemos ido implementando algunas de las cosas. La potencia que tiene la herramienta es que al ser colaborativa, cualquiera puede aportar su conocimiento o cualquiera puede sumar al proyecto porque es un proyecto open source. Al final, el objetivo de la herramienta es simular cómo las amenazas van a trabajar, ¿no? O cómo trabajan, o cómo los adversarios trabajan contra una organización. Entonces, nuestra idea es, bueno, podemos tomar una serie de máquinas dentro de la organización, tener una serie de máquinas, 5, 10, 15 dentro de un dominio y planificar cómo sería un ataque desde dentro de la organización ya una vez que estamos dentro, que es de donde parte la matriz de Mitre, y, bueno, definir cuáles son las tácticas y las técnicas que vamos a utilizar para lograr una serie de objetivos y ver cómo es máquinas o dentro de ese dominio los equipos responden, ¿no? Es un poco lo que es una emulación de adversario. Entonces, el foco, en este caso está puesto, ATT-Pound tiene el foco puesto en sistemas Microsoft Windows. No tenemos todavía técnicas para Linux o para Mac o para la nube, solamente hemos puesto de momento el foco en sistemas Windows. Y utilizamos generalmente PowerShell, ¿vale? Es lo único que ahora mismo utiliza por detrás. Todas las técnicas están implementadas en funciones o en funciones de PowerShell. El día de mañana, lo veremos en los trabajos futuros, tenemos intención de integrarlo con Red Atomic, por ejemplo, para poder, bueno, pues aprovecharnos también de este maravilloso framework que es Red Atomic y poder integrarse con ATT-Pound. Bien, como digo, para resumir un poco la idea de la herramienta está diseñada para permitir la emulación de adversarios en una organización para que los equipos de Red Team, o sea, en un ejercicio, o los equipos de Blue Team, en su propio ejercicio también, puedan verificar la eficacia y eficiencia de los controles de la organización ante una amenaza real. Bien. Bueno, hemos visto lo que es la matriz de Mitre y comentaros que el proyecto es totalmente colaborativo, ¿vale? Esto lo voy a repetir varias veces durante la presentación. Es un proyecto que cualquiera puede descargar, que cualquiera puede mejorar y cualquiera puede, pues, mandarnos esas propuestas de cambio, esas mejoras o esas técnicas nuevas que quiera implementar y que quiera, pues, simplemente compartir con el resto de la comunidad. Comentaros también que, bueno, utilizamos la mayoría de, tanto la definición de las amenazas, tanto luego las propias definiciones de algunas funciones, las tenemos en formato JSON. ¿Por qué? Porque al final, lógicamente, si queremos compartir esto luego con otras personas, pues es mucho más sencillo utilizarlo con un lenguaje con un JSON, ¿no? Entonces, luego también tenemos las técnicas dinámicas, que hablaremos después de ello, porque nuestro objetivo siempre es que cualquier implementación de técnica dentro de la matriz lo hagamos de forma que sea dinámico, que sea directamente memoria, se descargue memoria, se ejecute y listo. No siempre vamos a poder llevar a cabo o implementar todas las técnicas que solamente funcionen en memoria, pues hay veces que tenemos que descargarnos una DLL a disco, tenemos que descargarnos un binario a disco, o tenemos que hacer algo en disco, pero siempre que podamos vamos a intentar que las técnicas de ATT-Pound se carguen directamente de memoria, se ejecuten directamente de memoria y reporten los resultados al Command and Control, que luego os explicaré un poco la arquitectura, bueno, justo ahora. Entonces, la arquitectura de ATT-Pound se parte tiene tres partes, ¿vale? Tenemos tres partes diferenciadas, tenemos por un lado la consola, tenemos por otra parte las funciones y por una tercera parte tenemos lo que es el Command and Control. Al final, la consola no deja de ser un código en PowerShell
que vamos a distribuir en diversas máquinas Windows para hacer la emulación de adversarios. Y el objetivo de la consola es, bueno, primero ejecutarse en una máquina Windows. Ahí estamos ya emulando el compromiso de una máquina. Esa máquina ha sido comprometida. Y esa consola se va a conectar contra un Command and Control esperando que le den un plan de amenaza. Es decir, un plan de emulación con las diferentes técnicas que tengo que ejecutar y reportar resultados. Ese es el objetivo de la consola. Entonces lo podemos llamar pues un agente que vamos a desplegar en una, en dos, en tres máquinas de la organización, de tal forma que se conectarán contra un Command and Control donde nosotros les definiremos los planes que tienen que realizar. Tenemos el segundo apartado, que es la parte de funciones. Aquí directamente es la implementación de las técnicas. Vosotros habéis visto en la matriz que tenemos una serie de tácticas y luego entre esas tácticas tenemos N técnicas. Las técnicas hay que implementarlas. Ya vienen implementadas unas cuantas con el IPAON, pero cualquiera puede implementar su técnica de manera muy sencilla con su conocimiento o con el conocimiento que yo he ido tomando de los últimos meses de nuevas amenazas, etcétera. Y bueno, pues ahí están las funciones, son las implementaciones de las técnicas. Luego tenemos el Command and Control, como he comentado antes. Bueno, pues en el Command and Control nosotros vamos a tener una web, una aplicación web donde vamos a poder gestionar toda la emulación de adversarios y vamos a poder ver la evolución de esta en tiempo real. Comentaros también dos aspectos que vamos a trabajar después y es qué ocurre cuando hay una escala de privilegios. Hay una parte importante que hay que explicar de qué es lo que está ocurriendo por debajo y luego también el contexto de la amenaza, ¿vale? Que esto lo hablaremos después porque es una parte importante. Bueno, ahora os voy a comentar un poco el flujo de operación. El flujo de operación es bastante sencillo. Fijaros, en la parte de la izquierda tenemos la consola. Es un proceso de PowerShell con el código que nosotros le estamos desplegando en ejecución. Entonces, esa consola lo que va a hacer es conectarse contra un Command and Control. El Command and Control lo que le va a decir, bueno, primero se va a identificar, va a mandarle un mensaje de hola, hi, con un ID. Cada consola tiene un identificador único y además recopila información del sistema operativo y se lo manda al Command and Control. El Command and Control, lo que nosotros vamos a ver en el Command and Control es que recibimos esa información, la almacenamos y le damos un OK, ¿no? Decimos OK, ya está registrado. Una vez que esto ocurre, empieza la gracia de todo esto, ¿no? Es decir, fijaros que la consola empieza a pedirle un plan, ¿no? Oye, ¿tengo algún plan de amenaza? ¿O no? Una definición de amenaza, ¿tengo algo para empezar a ejecutar? Y fijaros que cada vez que nos lo piden, la consola cada X segundos nos va a pedir hay algo para mí, hay algo para mí, hay algo para mí. Y lo que vamos a hacer desde el Command and Control es verificar si para ese identificador, para esa consola que nos está pidiendo un plan, existe algún plan o no. Nosotros definiremos el plan en el momento que nosotros queramos, por lo cual hasta que nosotros no definimos el plan en el Command and Control no hay nada que hacer. Entonces, en el momento que sí que haya un plan para esa consola, nosotros le vamos a mandar un mensaje de sí, hay un plan, toma tu plan. Y el plan al final no deja de ser más que un fichero JSON con todas las técnicas que tiene que ejecutar en un plan de amenaza, porque al final una amenaza va a ejecutar diferentes técnicas, ¿vale? También diferentes tácticas, pero diferentes técnicas. Entonces, en el momento que recibe el plan la consola empezará a pedir cada una de esas técnicas. Veis que pone ahí get task. Oye, dame una tarea, la tarea 1. Primero te damos la tarea 1, la ejecutas, luego devuelve los resultados de la ejecución de la tarea 1, pues si ha ido bien, si ha ido mal, los resultados que hemos obtenido, para que nosotros podamos almacenar esa información para saber si el control que evitaba la ejecución de esa técnica pues ha funcionado o no ha funcionado. Y eso ocurre con las N tareas que podamos tener, ¿vale? Las N tareas que podamos tener. Entonces, task 1, task 2, task 3, hasta task N. Y ese es el plan de amenaza. En el momento que acaba, es decir, en el momento que se ejecutan las N tareas, el plan de amenaza finaliza y la consola muere. Finaliza y ya está. Ya ha reportado todos los resultados de cada tarea. Entonces aquí surgen dos cosas. El contexto. Cada tarea es independiente, tiene visibilidad con el resto de tareas porque es importante. Claro, pensar que una amenaza, cuando realmente se está ejecutando en una máquina, sí que tiene contexto, ¿no? Es decir, pues una amenaza podría ser esta. Vamos a inventarnos una ahora. Una amenaza, lo primero que hace es escanear en un rango de red, aunque tiene conectividad, para descubrir máquinas. Y saber qué máquinas hay alrededor mía.
Claro, eso ya es una visión de una tarea que la tarea 2, la que viene después, imaginaos que la tarea 2 es escalar privilegios. La tarea 2 tiene que tener visibilidad también de, oye, lo que ha hecho la tarea 1 antes. Entonces nosotros lo que hemos hecho es que dentro de la herramienta la tarea 1 reporta información que la tarea 2 puede consultar en cualquier momento. Y la información que la tarea 2 reporta, la tarea 3 puede consultarla también en cualquier momento. Y así creamos un contexto. Es decir, si necesitamos hacer, o la tarea 4, imaginaos que la tarea 4 es un movimiento lateral de una máquina para pasar de una máquina a otra y requiero tener nombres de usuario, hashes, direcciones IP para poder saltar a la otra máquina, para poder autenticarme con mi usuario y con un hash NTLM. Necesito toda esa información, la tarea 4 va a ir al command and control y va a decir, oye, yo para poder ejecutarme necesito este contexto. Claro, el resto de tareas previas quizá me han generado esos datos, por lo cual lo tengo contextualizado todo y tengo la posibilidad de hacerlo. Esto que os puede sonar muy raro al principio es algo muy importante de la herramienta y lo voy a mostrar luego en los ejemplos. Y luego hay una segunda parte que también es importante, y es que si pensamos en una escala de privilegios, por ejemplo, sabéis que una escala de privilegios al final estamos ejecutándonos en un nivel de integridad medio, generalmente, estamos ejecutándonos en un proceso que no tiene privilegios y lo que vamos a conseguir con una escala de privilegios es que ese proceso consiga ejecutar un código, pero que ese código se esté ejecutando en un nivel superior, es decir, con privilegios. Por lo cual, surge el tema del desdoblamiento, es decir, estamos pasando, no es que estemos pasando de un proceso a otro, sino tengo un proceso primero que se está ejecutando sin privilegios y consigo ejecutar un segundo proceso con privilegios, pero es un segundo proceso. Por lo cual, lo que tenemos que ver también es que nosotros lo hemos definido de tal forma que el identificador es único para el plan de amenaza, pero realmente podemos tener varios procesos que son parte de ese plan de amenaza, porque yo en el momento que escale privilegios voy a conseguir un segundo proceso. Si luego hago un movimiento lateral y me paso a otra máquina, tendré un proceso en otra máquina, o sea, tendré 3 procesos ahora mismo, pero todos forman parte del mismo plan de amenaza. Y eso es importante de definirlo. Bien, y luego por último, pues tenemos bueno, cuando ya no hay nada más que ejecutar, cuando el plan de amenaza ha finalizado, pues el flujo de operación lo que dice es adiós, ¿no? Dice, bueno, pues la consola dice adiós, se identifica, vale, eliminamos el warrior, bueno, o la consola como elemento que está vivo, como que está activo, le mandamos un OK y se acabó. Tenemos resultados de la emulación de adversarios. Entonces, lo primero que quiero enseñaros es simplemente que veamos un poco pues el código de la consola. No vamos a entrar mucho en detalle, pero bueno, aquí veis el proyecto. ¿Vale? Tenemos aquí las funciones que os he comentado antes, etcétera. Tenemos unas cuantas. El proyecto está escrito en Python, está escrito en Flask, ¿vale? Es Python. Y bueno, aquí tenemos la parte de la consola. La consola al final tiene 2 grandes partes, ¿vale? Y no voy a entrar mucho más en detalle de eso. Tenemos un gran if aquí, que lo que dice es, la consola se puede ejecutar de 2 formas. La consola puede ser una consola nueva, que realmente una consola nueva es que no tengo, bueno, pues ahora como vamos a ver el ejemplo, una consola nueva es que directamente la ejecuto en una PowerShell, lo despliego y empieza. Pero ¿qué ocurre cuando escala privilegios? Cuando escala privilegios, el plan de amenaza ya tiene una serie de tareas realizadas, por lo cual no es un proyecto nuevo, no es un plan de amenaza que empieza de cero, por lo cual pues se va a ir por la otra rama del if. Simplemente es eso, ¿no? Que el if lo que va a marcarnos es si la consola es nueva y el plan de amenaza que vamos a lanzarle es nuevo, pues se va por una rama del if. Si es un desdoblamiento, por ejemplo, una escala de privilegios, lo que hace es que pasemos de un proceso a tener 2 procesos y en el segundo proceso se ejecuta la consola, pero ya se ejecuta con las tareas previas ya realizadas y marcadas. Ya sabe el contexto de que, vale, lo estoy ejecutando en un contexto nuevo. ¿Vale? Entonces, nada, simplemente eso, no hay mucho más que contaros. Y también quería deciros aquí, antes de empezar con las demos, bueno, pues en la consola lee un plan de amenaza y fijaros, ahí está definido el JSON del plan de amenaza. ¿Vale? Tiene un identificador del plan, tiene un identificador de consola para un identificador de warrior, es un identificador de consola que tiene que leerlo, es decir, si ese plan le llega a otra consola, dice esto no, para mí no hago nada. Y luego las tareas, ¿no? Aquí están definidas las tareas, la tarea 0, la tarea 1, la tarea 2, la tarea n, ¿no? Y en la tarea 0, si fijáis, viene el nombre de la función, identificador de función, y si tiene que morir o no. Eso quiere decir es, oye, si esta tarea es de escalada de privilegios, o esta tarea es de un movimiento lateral, o si esta tarea es de una función
que lógicamente después de esta el flujo del programa tiene que continuar en otro proceso, pues debería morir. Generalmente las funciones no van a morir. O sea, las consolas no van a morir, salvo que haya un intento de escalar privilegios o un movimiento lateral, algo que haga que salga de mi proceso hacia un segundo proceso, ¿vale? Bueno, estos son detalles internos, pero lo que más interesa, lo que más va a interesaros es la parte de las demos. Pero bueno, simplemente que conozcáis un poco el proyecto y luego todo el detalle lo tenéis también en GitHub. Y luego lo último, el custom function, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo personalizar yo mis funciones? ¿Cómo puedo yo crear o implementar mis técnicas? Pues lo hemos intentado hacer lo más sencillo posible. Si os fijáis en el código de una técnica, pues lo puedo enseñar desde aquí o lo puedo enseñar de una real. Pero aquí está un poco esquematizado. Fijaros que lo único que tenemos es una función en PowerShell con el nombre de la técnica implementada, ¿vale? Aquí ejecutamos las instrucciones y luego devolvemos un diccionario, una tabla hash, con los resultados, si ha ido bien o ha ido mal, el success, es decir, si la función ha sido ejecutada y no he podido ejecutarla correctamente porque algo que ha evitado eso, yo tengo que poner que ha ido mal. Porque claro, puede ser que haya un control o que haya un antivirus que ha hecho algo, entonces tengo que decir si ha ido bien o ha ido mal. Y luego también los datos, por si yo quiero que mi función reporte datos en ese contexto que hablábamos antes, de que otras técnicas que se ejecuten después puedan retroalimentarse de lo que yo he aprendido. Imaginaos que estamos implementando una técnica de descubrimiento de máquinas en una red, pues tendré que devolver, lógicamente, las IPs o los puertos o los servicios que yo he descubierto con mi función. Vale, esta es simplemente la función con las instrucciones que yo programo. Y luego tenemos, justo debajo, tendríamos una especie de programa principal que tiene tres partes. La primera es si mi función, si mi técnica requiere de algún tipo de datos, de algún tipo de información previa para ejecutarse. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que estáis vosotros implementando una técnica para, por ejemplo, para hacer un volcado de credenciales de la SAM. Pues vosotros sabéis que para poder hacer eso requerís saber si estáis ejecutando con privilegio o sin privilegio. Entonces puede ser que en el getData pudiéramos pedirle, oye, ¿estoy ejecutando con privilegio o no? Y el command and control me lo podría decir, oye, tú te estás ejecutando con privilegio, por lo cual puedo ejecutarme. O te puede decir, no te ejecutas con privilegio, por lo cual bloqueo la ejecución y digo, pues no cumplo el prerequisito, pues mi función no se tiene que ejecutar. Luego tenemos la parte de ejecución y luego tenemos la tercera parte del main, que es la parte del post, ¿no? Post ejecución. Es decir, yo ejecuto mi función y si tengo datos de interés para otras funciones que pueden ejecutarse después, yo lo que hago es enviarlas al data store, ¿vale? Entonces ahí tenéis esa parte. Al final no es nada complejo lo que es la parte de crear una técnica. Yo voy a poneros aquí un pequeño ejemplo. Aquí en funciones, por ejemplo, a ver esta de aquí si la podemos mostrar. Esta es una de las funciones. Fijaos, aquí está la parte del invoke environment injection. Esto es una técnica de escalar a privilegios para Windows 10. Aquí está definida. Fijaros que aquí está el devolver resultados. Si si ha ido bien o no ha ido bien. No devuelve nada más porque no tiene datos que enviarle al data store. Y fijaros que en su main pues no necesita nada previamente a su ejecución y no devuelve nada. Pero, por ejemplo, si nos fuéramos a, por ejemplo, aquí al smvexec, bueno, esta es una función bastante larga. Vamos a poner aquí. Vale, esta sí que tiene, en su programa principal, ¿veis? Sí que tiene necesito información. ¿Qué necesito? Pues necesito IPs y necesito usuarios y hashes NTLM y los pide antes de ejecutar la función, la técnica, ¿vale? Bueno, pues estas son cosas simplemente que no entro mucho más en detalle, pero son cosas que están hechas por detrás. Y luego lo del proyecto colaborativo, lo vuelvo a repetir. ¿Tienes una idea para mejorar esto? ¿Quieres compartir conocimiento? ¿Quieres simplemente jugar con la tecnología? Pues tienes el proyecto para probarlo y para jugar con ello, ¿vale? Y además, como veis, es muy sencillo crear
una técnica, una implementación de una técnica, o coger una que está hecha y mejorarla, o hacer una modificación, un derivado, lo que sea. Al final estamos abiertos a que todo el mundo pueda participar. Bien, pues vamos con la parte de demos. Vamos a ver un poco, lo primero, vamos a ver un poco el entorno. Vale, entonces, lo primero, a ver, aquí tenemos Windows 7, aquí tenemos otro Windows 10. Bueno, y me he descargado desde GitHub, desde el GitHub del proyecto, me he descargado lo que está en la rama dev, que es lo último que estamos haciendo. Vale, entonces, bueno, pues aquí tenéis el proyecto descargado, etcétera. Tenéis un Dockerfile para simplificar un poco también las primeras pruebas que hagáis con la herramienta. Pues podéis hacer lo siguiente. Vamos a ampliar un poco esto, por si no se ve bien. Hacemos un Docker build y le metemos un tag, ttpound dev. ¿Vale? Simplemente con esto, con el Docker build, pues ya se lee el Dockerfile, nos construye la imagen, todo lo necesario, y nos genera una imagen. En este caso, pues con todo lo necesario, con el ttpound ya montado. Luego lo podemos ejecutar de manera sencilla de esta manera. Le damos el puerto 5000 porque tenemos allí el ttpound en el puerto y arrancamos la imagen. Vale, esta es un poco la forma más rápida, pero si no, luego instalarlo es muy sencillo, porque tenéis aquí el requirements, hacéis un pip install y lo tenéis listo. Bueno, arrancamos, sigo el puerto 5000 y le damos aquí a localhost. Vale, database creada satisfactoriamente. Bueno, y entonces está la vista de home, ¿vale? Aquí vamos a ir viendo los warriors que están vivos, los warriors que han ido muriendo, es decir, las consolas que están vivas, o todas, ¿no? Todas las que están. Entonces, ahora mismo lo tenemos, cuando acabamos de arrancar el contenedor, lo tenemos vacío. Vale, luego tenemos esta pestaña de aquí, que, fijaros, ya damos cinco amenazas definidas, ¿vale? Con técnicas implementadas, ¿vale? Entonces iríamos primero por esta, luego esta. O sea, en la emulación pues iría ejecutando diferentes técnicas, ¿vale? Vienen 5 ya preparadas, pero aquí la gracia está en, yo me puedo crear mi plan de amenaza y luego las pruebas unitarias, que es algo bastante interesante. Imaginaos que queréis simplemente probar un control concreto en un momento determinado. Creáis un plan unitario con una técnica y listo. Entonces, fijaros, aquí tenéis las tácticas del Mitre y aquí tenéis pues las técnicas que a día de hoy tenemos por cada táctica, ¿vale? Por cada táctica, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí se pueden ir definiendo los planes y luego haremos una prueba. Bien, luego los resultados los vamos a ver aquí. Tenemos dos tipos de vista, la parte ejecutiva, la parte técnica. Esta parte es importante, la creación del warrior. Claro, cuando nosotros queremos desplegar las consolas a las máquinas, pues desde el propio Command and Control podemos generar ese código. Y lo hemos intentado hacer lo más fácil posible, ¿vale? Fijaros, aquí indicamos la dirección IP del Command and Control, es decir, las consolas se conectarán a esa IP. Creamos y nos dan 3 códigos diferentes. Estos 2 códigos de aquí abajo están pensados más para sistemas Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, porque ya vienen con intentos de bypass de AMSI ya preparados, ¿vale? Para que AMSI no se evite la ejecución de ese código en PowerShell. Y luego tenemos este código que es el básico, que por ejemplo, pues aquí en Windows 7 lo arrancaríamos rápidamente así, ¿no? Entonces, bueno, yo lo voy a dejar aquí ejecutado. Fijaros que ejecuta. Si me voy a la parte de home, voy a encontrarme. A ver si lo he ejecutado. Ahí. Vale, me encuentro una tarjetita y veo que hay una consola que está conectada a mí. Fijaros el identificador único que le dan. ¿Vale? Se ha generado en la ejecución. El PID real en esa máquina. Y aquí vamos a ir viendo las últimas conexiones. Fijaros, 163927. Si actualizamos ahora, pues tendremos 163950. Pues la última conexión que he intentado hacer para ese get plan. Lo que me está preguntando es,
oye, hay un plan, bueno, se puede ver claramente aquí, ¿no? Como cada X segundo llega una petición de que el plan, hasta que nosotros no le digamos que sí, que hay un plan, toma, este es el plan, pues os recordáis el flujo de operación es lo que está ocurriendo. Bien, tenemos esa consola ahí de momento, la hemos creado ahora y vamos a seguir con el repaso un poco de lo que hay en la dejamos ahí, de momento pidiendo planes y no le damos nada. Tenemos aquí en la pestaña Edit and Key, pues tenemos todas las amenazas que encontramos en el Mitre. Es verdad que esto se nos ha quedado un poco anticuado porque ahora las tácticas y las técnicas tienen subtécnicas, entonces en eso todavía no hemos entrado, es una posible pregunta que podréis hacer después y todavía no hemos entrado en eso, por lo cual tenemos que hacer esa incorporación de las subtécnicas dentro de la matriz. Ha habido unos cambios hace unos meses, no hace mucho, pero ha habido unos cambios y hay que añadirlos. Pero bueno, aquí tenéis información y también la herramienta permite ir aprendiendo, porque al final tenéis los enlaces, tenéis todo, entonces nos permite también ir aprendiendo sobre la marcha, sobre la matriz. Vale, luego tenemos la posibilidad de ver, bueno, añadir implementaciones. La implementación se puede hacer con cualquier herramienta, luego podemos seleccionar aquí el archivo, le indicamos la táctica, le indicamos la técnica y el nombre de la función. Y la incorporaríamos así de fácil, es decir, nosotros podríamos hacer una técnica nueva aquí en Visual Studio, lo metemos aquí, ¿vale? Select file, le metemos el nombre, le indicamos la técnica e incorporamos nuestra nueva técnica a la herramienta. Y luego tenemos aquí la posibilidad también de editarlas, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis? Aquí nos sale la técnica, ¿vale? La que he seleccionado, en este caso he seleccionado esa táctica y en este caso esta técnica, pero además tenemos el editor de Mónaco dentro de la herramienta, ¿vale? Y, por ejemplo, se puede editar desde aquí, ¿vale? Luego guardarlo, etcétera. Vale, bueno, está bastante bien. Bien, bueno, todo esto vamos a ir un poco al jugo, ¿no? Vamos a ir, pues ya lo hemos hecho, vamos a irnos a la parte de, vamos a recopilar información y vamos a hacer una escala de privilegios o algo que empecemos a ver que yo me puedo definir mis planes de amenaza con el objetivo de, lógicamente, de comprobar si los controles de seguridad están funcionando o no están funcionando. Entonces, yo me voy a crear aquí un plan. En este caso, podríamos poner de Discovery, lo normal sería pues, poner un escaneo de máquinas para ver qué máquinas hay alrededor, etcétera, pero eso tardaría unos cuantos minutos, por lo cual por tiempo en la charla vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer, por ejemplo, un screenshot de la pantalla y nos vamos a hacer también una escalada de... No, una escalada no, perdón. Vamos a hacernos eso después. Vamos a recopilar también información de Discovery, pero vamos a, por ejemplo, a listar los usuarios de la máquina, ¿vale? Algo sencillo. Vamos a llamar esto Besides 1. Definimos la descripción e insertamos el plan. Entonces, claro, este es nuestro nuevo plan de amenaza. Nos aparecerá aquí Besides 1 y le damos aquí a seleccionar. Aquí tenemos el identificador del Warrior. Recordaros que los Warriors que yo tengo ahora mismo vivos es este, está ahí. Y lo que vamos a hacer es proporcionarle el plan a este Warrior. Si tuviéramos más, pues en el desplegable nos saldrían los códigos de cada uno. En este caso vamos a decir, mira, solamente queremos lanzárselo a este. Le damos a Locate Plan y nos vamos a resultados. En resultados, ¿veis? La vista ejecutiva es una tarjeta donde vamos a ver si el resultado ha ido bien o ha ido mal, simplemente. O sea, de forma ejecutiva, oye, esta técnica se ha ejecutado correctamente o ha habido algún tipo de error. Y luego, desde el punto de vista técnico, nos tenemos que venir aquí abajo, porque aquí sí que vamos a poder ver cómo han ejecutado realmente las técnicas, ¿vale? Vale, estos iconos, bueno, podemos borrar o podemos acceder al dataset. Esto es importante. Esto es lo que le da contexto a las otras técnicas, acordaros. Una técnica, por ejemplo, que se va a ejecutar en tercera posición o en cuarta o en quinta posición requiere X datos. Van a estar aquí.
siempre y cuando las técnicas previas hayan conseguido estos datos y los hayan metido aquí. O nosotros, a mano, incorporemos esas técnicas, esos datos. ¿Vale? Nosotros podemos aquí incorporar directamente los datos a mano. Por ejemplo, oye, yo quiero que usen las técnicas que tengan que usar usuarios que utilicen Administrator. Y lo añadimos y ya está. Bueno, eso lo haremos un ejemplo después. Bien, vamos a ver cómo avanza el plan de amenaza. Vale, aquí nos sale un success y luego el otro. A ver si termina. Bueno, sigue ahí pendiente. Mientras termina, me vengo aquí y fijaros, el screenshot me lo devuelve en un base 64, que es bastante largo. Por lo cual yo voy a copiármelo y una cosa que podemos hacer también en la herramienta que estamos viendo también es que nos traduzca ese base 64 y nos saque la imagen directamente. Pero a día de hoy nos cogemos la imagen, nos venimos a un decoder, le quitamos estos 3 puntos al final que no son del base 64 y podemos visualizar el screenshot que le acabamos de hacer. ¿Vale? 844 es un poco... Sí, hace 2 minutos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nos venimos aquí otra vez, a ver si termina la... Bien, terminó también de conseguir los usuarios. Y ahí están, ¿vale? Los usuarios del sistema. Desde el punto de vista, bueno, estas son las salidas un poco más técnicas de la gente, lo que espera, lo que no espera y por qué ha ido bien o ha ido mal. ¿Vale? Bueno, esto es un pequeño ejemplo. Bien, vamos con el caso de la demo 4. ¿Vale? En este caso, en esta demo lo que vamos a ver vamos a crear un plan, vamos a volver a lanzar la consola y lo primero que vamos a hacer es una escalada de privilegios, ¿vale? Y vamos a hacer un volcado de credenciales. Para el volcado de credenciales vamos a utilizar Mimikatz, que bueno, seguramente lo conoceréis, ¿vale? La implementación de Mimikatz para PowerShell y lo vamos a utilizar. Vamos a llamarlo Beside 2. Insertamos plan. Seleccionamos plan y tenemos un nuevo, como hemos lanzado la consola ahora mismo tiene, bueno, pues tiene, a ver lo que le veamos aquí, veis, tiene otro identificador, el PID es diferente, el PID que teníamos antes era este, vale, que al 160, este es otro totalmente. Bueno, pues vamos a asignarle el plan, lanzamos, vamos a resultados, ¿vale? Y bueno, los resultados de antes y el segundo plan de amenaza que estamos lanzando, con su escalada de privilegios y su volcado de credenciales si la escalada de privilegios sale bien, si no, no vamos a poder hacerlo. Pero este ejemplo nos viene muy bien porque vais a ver cómo se bifurca. Nos van a aparecer 2 tarjetas, ¿vale? En un momento determinado, cuando se consiga hacer la escalada de privilegios, todavía no. A ver... A ver lo que nos ha fallado este. Vamos a ver. A ver por qué nos ha fallado. Bueno, vamos a volver a lanzarlo. Sí, se ha quedado ahí. No sé muy bien por qué. Este nos ha fallado. Vamos a repetirlo. Este es el nuevo. No tiene plan asociado. Le damos el plan de Beside 2 y es el PD.
Vale, aquí vamos a ver, bueno, tengo modo debug para que veamos los mensajes. También un poco para ver si falla algo. Vale, ahora sí que, sí que tiene pinta de estar mejor. Vale, de momento sigue ejecutando. Ahí tenemos el success. El primero se tiene que bifurcar, ¿vale? Tenemos que ver en un momento determinado. Ahí está. ¿Vale? Como se han separado en dos, con el mismo código, pero en dos. Y es que lo bypass hace, realmente, ese proceso muere y el otro se queda con la tarea pendiente, pero ya en un estado privilegiado, porque la elevación de privilegios ha funcionado. Entonces, ahora el volcado de credenciales, cuando lo termine, pues lo podemos ver. Además, un volcado de credenciales, claro, ¿qué nos va a dar? Pues usuarios, contraseñas, hashes, eso es lo que nos va a proporcionar Mimikatz. ¿Vale? Pues entonces, en el momento que esto funcione, que esto acabe, todavía no, en el dataset vamos a ver pues una serie de usuarios, de hashes, etc. En Mimikatz sí que tarda un poquito en ejecutar, por lo cual vamos a ver si termina. De momento sigue esto aquí ejecutando. Mientras tanto, voy a ver si hago un poco de limpieza por aquí. Vale. A ver si Mimikatz ya termina. No, ahí sigue. Vamos a dejarle un poco de tiempo porque sí, está todavía aquí ejecutándose. No le debe quedar mucho. Pero mientras os explico lo que vamos a hacer en la última demo. En la última demo, al final, lo que vamos a hacer es el movimiento lateral. Tenemos preparado un Windows 10, que si no me equivoco está abierto, sí, está arrancado. Tendríamos que, para hacer la prueba completa, tenemos vídeos de ello y podéis verlo en el GitHub del proyecto, pero lo guay estaría pues hacer el descubrimiento de las máquinas, luego hacer la escala de privilegios, luego hacer el volcado de credenciales y luego el movimiento lateral. Por temas de tiempo, ese proceso lleva más tiempo, por temas de tiempo lo hacemos directamente con la escala de privilegios, el volcado y el movimiento lateral. Entonces, es el último paso para que vosotros veáis el potencial que tiene esto de, anda, es que me está funcionando como una amenaza real. Es capaz de moverse lateralmente de una máquina a otra cuando ha conseguido previamente credenciales, ¿no? Es aprovecharse de ese contexto a través del Data Store. Bueno, voy a actualizar y voy a ver si he acabado. No, Mimikatz tarda. Mimikatz está tardando bastante. Pero bueno, mientras este terminará en algún momento, vamos a empezar con esta de aquí, ¿vale? Entonces, para ello me voy a generar un nuevo plan para ir ganando tiempo. Lo primero que va a hacer nuestra amenaza es intentar escalar privilegios. Lo segundo es un volcado de credenciales, pero antes lo hemos hecho con Mimikatz, ahora vamos a hacerlo con PowerDump, por cambiar de técnica. Y lo último es un movimiento lateral utilizando SMBexec. Y diréis, ¿pero a qué máquina vais a hacerlo, el movimiento lateral? Pues lo vamos a definir ahora. Entonces, generamos el plan. Ahí tenéis el B-Side 3. Y vamos a ver si levantamos. Es que esta máquina está al límite. Bueno, levantamos una nueva consola. Sí, el Mimikatz está ahí tumbando la PowerShell, pero bueno. Bueno, levantamos el. Vale, aquí tenemos en la nueva consola, esta es una nueva. Y le vamos a asignar el plan. B-Sides 3. Seleccionamos PHV y va a hacer estas tres cosas. Vale, antes de asignarle el plan, vamos a venirnos aquí al Data Store y le vamos a dar un poco de contexto, ¿vale? Simplemente, le vamos a decir, está vacío, como veis, y le vamos a decir, añádeme una IP, que es esta es la máquina Windows 10, ¿vale? Entonces ya decimos, bueno, cuando consigas los usuarios y contraseñas, la IP ya la tenemos, lo cual no tenemos que conseguirla, ¿vale? El Data Store quedaría así. Pues vamos a ejecutarlo para que se haga la amenaza completa.
volvemos aquí, B-Side 3. Ahora sí, mira, el otro también ha terminado. Le damos el plan y nos vamos a resultados. Vale, entonces este de aquí nos sacará una nueva tarjeta porque hará escalada de privilegios, se genera un nuevo proceso, ahí se hará un volcado de credenciales, con ese volcado de credenciales y con la información del data store, de la IP, pues el movimiento lateral empezará a hacer un producto cartesiano. Al final tendremos tantos usuarios, tantas IPs y tantos hashes. Pues intentará ir haciendo todas las comprobaciones para ver si se puede mover lateralmente a otra máquina. En este caso solamente hemos puesto una IP, por lo cual será a una posible máquina. Y para ver también el Mimikatz cómo acabó, el Mimikatz acabó bien, con un success. Y la información que nos dejó Mimikatz en la amenaza anterior, pues es esta de aquí. ¿Vale? Ahí tenéis la salida por pantalla, por así decirlo. Y en el Data Store, el Mimikatz os ha dejado esta información de aquí. Fijaos cómo va. Claro, si luego se hubiese ejecutado una técnica que requiere estos tipos de datos, pues cuando le consulte a Command and Control ya le proporciona pues este tipo de información. Vale, ¿cómo vamos? Aquí vamos. Pablo, disculpa, nos quedan 4 Sí, minutitos. estamos acabando. Sí. Perfecto. Vale, sí, lo tengo controlado. Vale, y luego fijaros, el volcado inicial salió bien. Si lo vemos aquí en el Data Store, está haciendo el movimiento lateral, la IP que hemos metido antes, lo que ha sacado PowerDump, toda esta información. Entonces, claro, administrador, este hash de aquí y esta IP de aquí es la clave ganadora para acceder a Windows 10 en este caso. Entonces, cuando esta técnica finalice de hacer esas comprobaciones, conseguirá llegar al Windows 10, nos saldrá una tarjeta nueva con un Windows 10 y habremos acabado ese plan de amenaza y habremos conseguido todos los hitos. Vamos a ver si termina pronto, porque las máquinas están un poquito lentas, van un poquito lentas. Vale, el pass de hash está ahí. Está completo y tiene que generarse un nuevo... Ahí está. Ya está llegando. Ya es porque es el tema de las máquinas. Ahí tenemos el Windows 10, ya hemos conseguido una nueva consola aquí y lo único que el plan no tiene más, por lo cual en el Windows 10 no ejecuta nada. Entonces, bueno, pues ya hemos conseguido demostrar ese movimiento lateral hacia esa máquina. Bueno, pues llegamos justo al final. Trabajos futuros y conclusiones. Pues queremos integrarlo con Red Atomic, porque al final nos va a permitir utilizar otro tipo de tecnología, no solo PowerShell, y pues, utilizar otro tipo de conocimiento que también viene muy bien y que nos va a ampliar las posibilidades de la herramienta. Lógicamente, meter las subtécnicas e implementar más técnicas. Y bueno, en la integración de las técnicas dentro de Pound mediante Mónaco, pues darle una vuelta para mejorarlo y que sea más sencillo todavía el que cualquiera pueda implementarse sus propias técnicas de la matriz. Y nada, cualquier pregunta o cuestión, pues aquí estoy. Excelente, Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, sí tenemos un par de preguntitas. Y la primera preguntita es, ¿puedes importar amenazas como Cite, Unicorn tipo Orange Worm? No, todavía no. O sea, estamos en una fase temprana todavía del proyecto y estamos viendo qué cosas integrar realmente, ¿no? Entonces, yo apunto todo lo que nos preguntan y porque al final, bueno, son posibilidades de futuro, así que lo anotamos para su evaluación. Pero sí, hay cosas muy interesantes que deberíamos integrar. Perfecto. Bueno, por acá nos hacen un comentario. Un juguete espectacular para el Red Team y el Blue Team. Siguiente pregunta. Pablo, para el desarrollo de una herramienta como esta, ¿cuáles han sido los retos más significativos y qué conocimiento base se requiere? Bueno, por un lado hay que diferenciar la parte de conocimiento, el reto tecnológico de desarrollo y luego el reto
más de conocimiento en la parte de seguridad. En la parte de seguridad, al final, no hay tanto reto porque al final te basas en la matriz del Mitre, por lo cual estás apoyado en lo que el Mitre te diga, y luego hay muchos proyectos open source en los que tú puedes también apoyarte para mejorar tu herramienta. O sea, al final no hay que reinventar la rueda. Es como, por ejemplo, en Py utiliza muchas funciones de repositorios de PowerShell que siempre dando lógicamente los créditos a sus autores, pues se puede hacer, ¿no? Luego el reto estaba en la parte más de desarrollo, en la parte, por ejemplo, de cuando una escala de privilegios te genera un nuevo proceso y tienes que traspasar esa información al otro proceso y tienes que además que continúe el plan de amenaza, por ejemplo. Pues hombre, ahí hay retos, había retos que se han ido solucionando y realmente la herramienta, desde mi punto de vista, no es muy, muy compleja, pero sí es verdad que ha tenido bastantes horas de comernos el coco también para dar solución. Me imagino. Nos preguntan por acá, Pablo, como experto informático, ¿cuál sería su recomendación para los que nos estamos iniciando en el tema del ethical hacking? Pues que queráis aprender de todo y hay que conocer de todo para luego saber qué es lo que a uno más le gusta dentro del hacking ético, porque dentro del hacking ético, por ejemplo, hay muchas ramas también, ¿no? Pues la parte web, la parte de sistemas, redes, etcétera. Así que probarlo todo y jugar con todo, siempre dentro de la legalidad y luego ya poder decidir qué es lo que más te gusta y profundizar en ello. Nos hacen una pregunta si puedes resumir rápidamente el proceso de lanzamiento del CC y las consolas. Sí. Lo primero, podéis levantar el Command and Control con Docker. O sea, tenéis el Dockerfile, lo más rápido, como he hecho yo con el Docker Build y el Docker Run. Levantáis el Command and Control y luego lo primero que tenéis que hacer es generar el Warrior, la pestaña Warrior, generáis el código, es un código muy pequeño como habéis visto, lo copiáis y lo pegáis en una PowerShell, en un Windows 7, en un Windows 10, en un Windows 8, donde tengáis para probar y ya está, eso se conectará contra la IP que hayáis puesto a generar ese código y a partir de ahí ya podéis empezar a crear un plan y probar diferentes cosas. La siguiente pregunta, ¿se le podría integrar con alguna herramienta para emitir reportes técnicos y gerenciales? Se podría integrar. Sí, ahí la verdad que estamos intentando también irnos o generar algún tipo de API para precisamente facilitar las integraciones, tanto con la herramienta como que la herramienta pueda generar reportes hacia afuera y entonces, pues bueno, intentaremos evolucionar en el tiempo que tengamos porque al final es una herramienta open source y lleva tiempo, pero bueno, estamos con ilusión de hacerlo. Y bueno, pues eso, sí, se puede integrar y le daremos siempre una vuelta. Excelente, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, esas han sido todas las preguntas. Nos dicen por acá que qué gran herramienta, excelente presentación. Como siempre, Pablo, encantados de tenerte por acá en Visay, en Fundación Comunidad Hoyo, en Panamá, de manera virtual. Muchísimas gracias. Bueno, yo sé que para ti es buenas tardes, pues ya para nosotros también, ya es mediodía, son las 12 mediodía acá en Panamá. Pablo, como siempre, gracias, te cedo las pantallas para que te despidas y a Stephanie también, por favor, que se despidan y continuemos entonces en la siguiente charla que es con Edgar Felipe Duarte Porras, Striking Buckness on a Budget. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y de verdad que espero lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Pues muchas gracias a todos por estar ahí y por las preguntas y por estar toda esta hora conmigo y nada, un placer y espero veros en otra ocasión. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente charla. Hasta luego.